Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. Damos comienzo a nuestro oficio vespertino como cada día. Estamos siempre, cuando damos comienzo a nuestro oficio, comentando algunas noticias del día en relación al coronavirus. Y como venimos diciendo, parece que las cifras van creciendo. Hemos oído que la nueva mutación tiene un 70% más de contagio, pero tiene mucha menos mortalidad que la mutación anterior. En España ya ha habido 4 comunidades autónomas que le han pedido al gobierno el poder confinar a las personas en sus casas. Esto lo digo porque una de las comunidades es precisamente la nuestra, la de Andalucía en el sur, y posiblemente este viernes vamos a pasar en nuestra comunidad a un confinamiento perimetral que se llama, para no poderse mover entre los pueblos. Hermanos y hermanas, está claro que vienen días complicados. Otra vez las cosas empiezan a parecerse demasiado a lo que ya vivimos en el mes de marzo, el mes de abril. Así que este tiempo, yo no sé si os acordáis, comentábamos muy al principio, comentábamos que para qué nos serviría ese tiempo de confinamiento. Y una de las apuestas que nos hicimos nosotros en el sentido de trabajar nuestra relación con el Señor. Y esa fue la razón por la que comenzamos este tipo de oficios por la noche. A lo mejor el Señor nos está dando una oportunidad otra vez de poder crecer espiritualmente. Así que, hermanos, en estos tiempos, la verdad, tan complicados en los que estamos viviendo en este momento, tiempos inciertos, tiempos donde no sabemos cuál va a ser el resultado final todavía. Hace tan solo una semana se hablaba de que ya estábamos saliendo con el tema de las vacunaciones, que ya se veía una luz al final del túnel, pero quedan muchos meses todavía para que lleguemos a ese punto, dado la velocidad con la cual se está vacunando la gente. Así que, hermanos, agarrémonos del Señor, corramos con paciencia esta carrera y pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Que el Señor haga crecer nuestra fe. Esa es nuestra intención de oración en esta noche. Me viene la imagen de ese Pedro que se atrevió a salirse de la barca, pero cuando las cosas se empezaron a poner difíciles y se dio cuenta, él empezó a andar sobre el agua, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, dejó de mirar a Jesús y empezó a sentir el viento, el oleaje, le entró el miedo y el miedo le hizo hundirse. Así que, hermanos, no dejemos de mirar a Jesús, pongamos toda nuestra confianza en Él. Y esa va a ser nuestra intención de oración en esta noche, pidiendo que el Señor aumente nuestra fe. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche te agradecemos como cada día este tiempo que reservamos para estar en oración contigo. Queremos pedirte, Señor, que todo lo que hagamos en nuestra liturgia, que no sea en ningún momento algo superficial, sino que tú nos conectes con estas oraciones que hacemos cada noche, pero sobre todo que tú seas el centro, que a ti vengamos en adoración, a ti vengamos con un corazón agradecido, a ti vengamos alabándote. Y en esta noche, Señor, nuestra petición es, con toda humildad te lo pedimos, aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y así comenzamos con nuestra liturgia y decimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado
de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos ahora el párrafo número 4, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Oramos todos juntos y decimos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor Jesucristo esté con vosotros en vuestros hogares, en vuestros corazones, en vuestras casas. Podáis experimentarlo en este momento. Y decimos nuestra lauda, que dice: sálvenos tu diestra, Señor nuestro Dios, para que confesemos tu santo nombre. Aleluya. Acuérdate de nosotros, Señor, y visítanos con tu salvación. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y damos ahora lectura, hermanos, a un salmo. Vamos a leer. Ayer leíamos el Salmo 139 y hoy vamos a leer el Salmo número 42. Salmo 42. El Salmo se titula: Mi alma tiene sed de Dios. Dice así: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún has de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré, por tanto,
de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mi hueso, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con nuestro tema de aproximación histórica a Jesús. Esta es la tercera parte de este tema en el que estamos hablando desde el punto de vista de Jesús como personaje de su época, conflictivo y peligroso. Y hemos estado hablando de diferentes cosas. Hoy quiero hablar de uno de los sucesos muy interesantes y muy importantes en la vida de Jesús cuando Él sube a Jerusalén por última vez. Será esa subida que Él hace para celebrar la Pascua, y vamos a tratar de imaginarnos la escena. Vamos a tratar de ver un poco cómo pudo ser aquello. Daros cuenta de que Jerusalén es el centro del judaísmo en aquella época, en el primer siglo. Tenemos que tener en cuenta de que era el centro del mundo judío, no solo en Israel. Había una diáspora, es decir, diáspora significa dispersión, una dispersión de judíos por todo el mundo. Podemos encontrarlo en las ciudades más importantes. Por ejemplo, se cuenta de que en Alejandría probablemente un 30% de la población era judía. De hecho, se habla de que había 2 grandes barrios, de los 5 barrios que había en Alejandría, 2 de ellos eran judíos, eran habitados por judíos. De allí salió la traducción de la Biblia al griego. Ahí sale un filósofo muy importante de la época de Jesús también, Filón de Alejandría. Y estamos hablando de una de las grandes ciudades del mundo de su época, Alejandría, fundada por el mismo Alejandro Magno en el norte de Egipto. Pero también había una comunidad muy importante en Roma, la capital del Imperio Romano. De hecho, de allí salieron Priscila y Aquila y llegaron hasta Corinto y conocieron a Pablo, y como también hacían tiendas, eran de la misma profesión que Pablo, pues parece que por ahí tuvieron sus contactos y terminaron convirtiéndose. Pero también encontramos judíos en Éfeso, en Antioquía, muchos lugares, en Arabia. Una manera interesante de darnos cuenta de qué diferentes lugares había judíos es leer la lista de la que se menciona en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando se habla de que había gente de diferentes lugares. Pues daros cuenta de que la Pascua era la fiesta, vamos a decir, más importante de la celebración de fiestas del calendario judío. Entonces ahí están subiendo los peregrinos. Solo cuando se acercan a la ciudad, Jesús va con sus discípulos, es que se pudieron dar cuenta de la atmósfera que se respiraba en Jerusalén. Por todos los caminos iban llegando los grupos de diferentes peregrinos. Nos encontramos unos valles alrededor de Jerusalén, el valle de Cedrón, el de Hinón y el de Tiropeón, que rodean Jerusalén y que van a ser insuficientes para acoger a todas esas muchedumbres que se encaminan hacia alguna de las puertas de la ciudad. Hablamos de que las murallas de Jerusalén en la actualidad tienen 12 puertas. 12 puertas. Curiosamente, la Nueva Jerusalén tendrá también 12 puertas. Y por eso hablamos de que la gente entraba por diferentes puertas de la ciudad. La gente comenzaba ya a acampar
en todos esos espacios libres, junto a las murallas, en las colinas de alrededor, en el Monte de los Olivos. Se piensa, este es un dato interesante histórico a tener en cuenta, se piensa que en esos días podían estar más de 100.000 personas en Jerusalén. Mucha gente. Al encontrarse ubicadas dentro del Imperio Romano, esas comunidades judías de la diáspora ya no encontraban problemas fronterizos para desplazarse hacia Jerusalén. Por otra parte, esa impresionante reconstrucción del templo que llevó a cabo Herodes el Grande había dado también un impulso nuevo a las peregrinaciones. De hecho, cada vez llegaban más peregrinos de Egipto, Fenicia, Siria, Macedonia, Tesalia, Corinto, Panfilia, Cilicia, Bitinia, las costas del Mar Negro, Roma, ya lo hemos dicho, la capital del imperio. Tantos lugares de donde llegaban judíos, imaginaros. Así que Jerusalén se convertía en esas fiestas de la Pascua en una ciudad, podríamos decir, una ciudad mundial, la capital religiosa del mundo judío, pero en el seno del Imperio Romano. La aglomeración, este es el punto, la aglomeración de una muchedumbre tan numerosa dentro de la ciudad santa, cargada de tantos recuerdos, representa para las autoridades un peligro potencial. El encuentro de tantos hermanos judíos venidos del mundo entero hacía crecer el sentido de pertenencia. Es decir, que llegaran tantos judíos de tantas partes del mundo a celebrar lo mismo y sintiendo ese sentido de hermandad, ese sentido de somos un pueblo escogido por Dios, un pueblo privilegiado, eso hacía lógicamente a las autoridades tener ciertos recelos y prepararse aún por si acaso. Y es que el resultado, daros cuenta de que la celebración de la Pascua, diréis, bueno, ¿por qué eso pasaba en la celebración de la Pascua y no pasaba en la celebración de Pentecostés? Pues aquí tenemos que hacer un poco de historia. ¿Qué era la celebración de la Pascua? La celebración de la Pascua era el recuerdo de lo que sucedió la noche en la que el pueblo judío salió de Egipto. Un pueblo esclavo, esta es la connotación a tener en cuenta, un pueblo esclavo que estaba siendo liberado por el poder de Dios a través de ese ángel de la muerte que iba matando a los primogénitos de Egipto. Y la Pascua era recordar precisamente lo que se había vivido esa noche. Lo que se estaba viviendo. Tenían que sacrificar un cordero. Con la sangre del cordero había que pintar los dinteles de las puertas para que cuando llegara el ángel de la exterminación viera la sangre del cordero y pasara de largo. Por eso dicen que la palabra Pascua en hebreo, Pesaj, puede tener una significación de paso o de salto. Es decir, llegaba el ángel y saltaba a otra casa, porque ahí no podía hacer nada porque estaba protegida por ese símbolo de la sangre derramada del cordero. Por eso el pan ácimo, porque no le daba tiempo, era la cosa tan rápida que no le daba tiempo a que el pan fermentara. Comían pan sin levadura, comían con, por decirlo de alguna manera, con los lomos ceñidos, es decir, como que tuvieran la correa puesta, no de una manera relajada, sino pensando en cualquier momento vamos a salir. Y en la Pascua, la fiesta, fijaros, de la liberación por excelencia. Entonces imaginaros más de 100.000 personas, judíos de todo el mundo, celebrando que un día fueron esclavos, pero que por la intervención divina adquirieron la libertad y el sello de un pueblo libre. Pero históricamente, ese pueblo libre en ese momento eran conquista del Imperio Romano. Entonces, claro, las autoridades romanas que sabían todas esas cosas decían, en cierta manera, sus corazones se pueden enardecer, se pueden envalentonar, puede darle como un súbito golpe de fe y de pronto van a empezar a decir todos, de la misma manera que fuimos liberados de Egipto, vamos a ser ahora liberados de Roma. ¿Entendéis la idea? Por eso estaban las autoridades diciendo, cuidado, que aquí en cualquier momento puede haber una subversión, alguna gente se puede manifestar, etc. Entonces, las fiestas, repito, de esa semana de la Pascua giran en torno
a ese recuerdo de la liberación de la esclavitud del faraón. Por eso Pilato, que no era tonto Pilato, él se desplaza esos días hasta Jerusalén y refuerza la guarnición de la Torre Antonia. En su mente sencillamente piensa algo muy simple: si surge una acción subversiva, hay que cortarla de raíz, antes de que se pueda contagiar a la masa de peregrinos. Eso está en el ambiente. Por un lado, la bendición y la maravilla de esos peregrinos venidos de todo el mundo a celebrar la Pascua, pero desde el lado romano están con los ojos abiertos. Están observando, están mirando que no suceda nada que pueda enturbiar esa fiesta. Muchos de ellos se acercan a la ciudad cantando su alegría por haber llegado a Jerusalén después de un largo viaje. Lo mismo hace o haría el grupo de Jesús. De hecho, están los salmos de la peregrinación, que comienzan en el Salmo número 120 y llegan hasta el Salmo 130, se llaman también salmos graduales, perdón, que precisamente son los que van cantando los peregrinos en su subida hacia Jerusalén. Salmos como: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Bueno, ese es el Salmo 120. Entonces, ¿qué ocurre? Se están acercando ya a las puertas de la ciudad, es el último tramo, y Jesús, aquí comienza un dato curioso. Ya creo que nos hemos imaginado todo lo que está pasando, ¿verdad? En ese momento, en ese último tramo, cuando tienen que entrar a la ciudad, Jesús lo había querido recorrer montado sobre un asno, como un humilde peregrino que entra en Jerusalén deseando a todos la paz. Vamos a aprender hoy algunas cosas, espero. En ese momento, contagiados por ese clima festivo de la Pascua, enardecidos por la expectación de la pronta llegada del reino de Dios, en la que tanto insistía Jesús mismo, resulta de que la gente lo comienza a aclamar. Algunos cortan cualquier rama o follaje verde que crece junto al camino, y se cuenta que incluso algunos van extendiendo sus túnicas a su paso. No solamente había ramas, también la gente, cuando pasaba montado en ese burrito Jesús, al ir pisando, antes de que pisara, le iban poniendo sus túnicas para que el burrito pisara por encima del burrito de Jesús. Están expresando de esa manera su fe en el reino de Dios y el agradecimiento a Jesús. No podemos pensar que se trate de una recepción solemne organizada para recibir a un personaje ilustre y poderoso. Se trata de el homenaje espontáneo de los discípulos y de los seguidores que vienen con él. Según se nos cuenta, los que le aclaman son los peregrinos que iban delante de él o que le seguían. Probablemente su grito, cuenta los evangelios, tuvo que ser: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora bien, dicho esto, el gesto de Jesús tiene todas las probabilidades de que no fue hecho de una manera espontánea. El gesto de Jesús, cuentan y dicen los estudiosos, que tuvo que ser estudiado por el mismo Jesús, o sea, fue algo que Jesús planeó de antemano. Porque el entrar en Jerusalén montado en un asno decía mucho más que palabras. No solamente la profecía hablaba de que el Mesías entraría en un asno, sobre un asno entraría en Jerusalén, no solamente se trata de eso, además se trata del mismo mensaje de Jesús. Jesús está buscando un reino de paz y de justicia para todos, no un imperio romano que se había construido a través de la violencia y de la opresión. Montado en su pequeño asno, aparece ante aquellos peregrinos como un profeta, como el portador de un orden nuevo y diferente, opuesto al que imponían los generales romanos, montados sobre sus caballos de guerra. Su humilde entrada en Jerusalén se convierte en cierta manera, a lo mejor esto no lo habéis pensado,
en una sátira o en una burla de las entradas triunfales que organizaban precisamente los romanos cuando tomaban posesión de las ciudades conquistadas. Hemos visto en las películas la famosa entrada triunfal de los ejércitos romanos después de una gran batalla, y lo hemos comentado, cuando llegan a Roma y le están esperando el pueblo de Roma con aclamaciones, y detrás de la entrada de los grandes generales que han hecho la victoria vendrán los reyes de esos pueblos encadenados para que sean objeto de burlas de la gente y al mismo tiempo sea como la muestra del poder del Imperio Romano. Y ahí tenemos a Jesús montado en un burrito entrando en Jerusalén. Así que esa humilde entrada se convierte en una sátira, en una burla de las entradas que hacían los grandes generales con sus grandes caballos. Más de uno vería en el gesto de Jesús una graciosa crítica incluso al prefecto romano, a Pilatos, que por esos mismos días ha entrado en Jerusalén montado en su poderoso caballo, adornado con todos los símbolos de su poder imperial. Así que ya de entrada esa entrada que hace Jesús no le hace ninguna gracia a los romanos, que estarían mirando qué pasaba en Jerusalén. Ahora bien, lo que no sabemos es cuánto alcance pudo tener ese gesto simbólico de Jesús en medio de aquella multitud. En cualquier caso, aquella entrada antitriunfal, jaleada por sus seguidores y seguidoras, es una burla que puede encender los ánimos de la gente. Este acto público de Jesús, anunciando un antirreino no violento, habría bastado para decretar su ejecución. Ya con eso, los romanos podían haber ejecutado a Jesús. Lo digo para que nos situemos, que en cierta manera los romanos se lo pensaron muy bien antes de dar el paso. Pero a los pocos días, si fuera poco, lo que ya había hecho Jesús, todavía va a hacer algo mucho más grave que entrar montado en un burrito. Porque Jesús, mientras está en Jerusalén, suele hospedarse en un cercano barrio de Betania, en la casa de sus amigos Lázaro, María y Marta, y él vuelve a la ciudad, realiza la acción pública más grave de toda su vida. Está con sus amigos, pero luego va a Jerusalén y va a realizar algo que eso sí realmente tuvo una gravedad extrema. De hecho, están de acuerdo muchos estudiosos de que precisamente esta intervención en el templo es lo que desencadenará su detención y rápida ejecución. Porque recordemos que Jesús fue detenido y rápidamente ejecutado. Nadie duda del gesto audaz y provocativo de Jesús. Él llega al templo y con un paso decidido entra en el gran patio de los gentiles, donde se llevan a cabo diversas actividades necesarias para el culto. De hecho, allí en ese patio se cambiaban, lo hemos dicho en otros estudios, se cambiaban las monedas del imperio. Recordar que venía gente de todas partes, y lo cambiaban por la moneda que se llamaba el shekel de Tiro. Tiro era una ciudad, única moneda que se acepta en el templo, sin duda por ser la más fuerte y la más estable en aquella época. Allí, en esa explanada enorme, se venden palomas, se venden tórtolas, animales necesarios para los sacrificios y el cumplimiento de los votos. Los peregrinos prefieren comprarlos, tiene todo su lógica, prefieren comprarlos en el mismo Jerusalén en vez de traerlos desde su casa, con el riesgo de perderlos o lesionarlos en el camino, y siendo así quedarían inservibles para el culto. Entonces para ellos resulta muchísimo más cómodo comprarlos ahí y hacerlo directamente. Según el Evangelio, se nos menciona que Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban. Además, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de vendedores de palomas. Y por último,
no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Situémonos en la escena. En esa explanada enorme, lo más probable es que hubiera, yo iba a decir cientos de personas, pero probablemente habría miles de personas. Estamos hablando, imaginémonos por un momento, un hombre frente a una multitud de miles de personas que de pronto empieza, supongo que tendría que gritar para poderlo hacer, comienza a tirar las mesas, pero dice por qué las tira, es decir, no simplemente tira las mesas, sino que además dice por qué. Y en otro evangelio habla incluso de que estaba fabricándose algo así como una especie de látigo, y con el látigo se fue para la gente. Entonces, claro, miles de personas contra uno, qué fácil hubiera sido sujetarlo e impedirle que siguiera haciendo lo que se describe en los evangelios, ¿verdad? Eso quiere decir que si somos ecuánimes, lo más seguro es que en la intervención realmente, aunque en los evangelios nos estemos imaginando que él está echando a la gente del templo, miles de personas, yo pienso que no sería tan así como nosotros, cuidado, como nosotros nos lo imaginamos. Otra cosa es lo que nos dicen los evangelios. Pero probablemente la intervención, aunque modesta, y realmente alteró unos momentos el funcionamiento rutinario de la jornada, porque inmediatamente que Jesús hizo eso, evidentemente los cambistas pusieron sus mesas derechas, recogieron el dinero y siguieron haciendo lo que estaban haciendo. Pero aquí intervendría el servicio de orden del templo y cientos de sacerdotes, otra vez cientos contra uno, que se encargaban de que todo transcurriera en paz. Y no solo eso, además los soldados de Pilato lo controlan todo desde la Torre Antonia. Posiblemente lo que sucedió fue que Jesús atropelló a un grupo de vendedores y compradores, volcaría algunas mesas, puestos de venta de palomas, trataría de interrumpir la actividad durante algunos momentos. Pero si somos conscientes, mucho más de eso no pudo ser posible. Porque para bloquear el funcionamiento del templo se habrían necesitado un buen número de personas. Así que estamos hablando de un pequeño gesto limitado. Pero, aquí está el pero. Aunque era un pequeño gesto, sin embargo estaba cargado de una fuerza profética y un significado de consecuencia imprevisible. Porque atacar el templo era atacar el corazón del pueblo judío. El templo era el símbolo alrededor del cual gira todo lo demás. El centro era el centro de la vida religiosa, pero también de la vida social y de la vida política. El lugar santo, el lugar elegido, donde, según el Antiguo Testamento, habitaba el Dios de la alianza. La presencia de ese Dios garantiza la protección y la seguridad para todo el pueblo. Allí, en ese lugar, se hace visible la unión del cielo y la tierra. Recordar que en ese lugar santísimo, en el corazón del mismo templo, lo que estaba cubierto por un velo, una cortina, lugar al que solamente podía acceder el sumo sacerdote una sola vez al año. En ese lugar se decía que estaba la presencia, la Shekinah, la gloria de Dios, la Kabod de Dios, estaba allí manifestada de manera física. Entonces, claro, en ese lugar santo, protegido de toda impureza, de toda contaminación, en el que se manifestaría un día la victoria final del Dios de Israel. Ese lugar, cualquier agresión al templo era una ofensa peligrosa e intolerable, no solo para los dirigentes religiosos, sino para todo el mismo pueblo. Claro, la pregunta es, ¿qué sería de Israel sin la presencia de Dios en medio de ellos? 40 años después de eso,
el templo sería destruido. Israel iniciaría lo que se ha considerado el mayor exilio que ha vivido el pueblo de Israel. Un exilio que, si somos conscientes, dura incluso hasta el día de hoy, puesto que hay todavía muchísimos millones de judíos que viven en otras partes del mundo que no son Israel. ¿Cómo podrían sobrevivir sin el templo? Así que la acción de Jesús fue sin duda un gesto hostil de protesta. Pero claro, ¿qué significado concreto quiso atribuirle Jesús a ese arrebato? A ese arrebato, porque nunca habíamos visto a Jesús así. Ese Jesús profeta de la compasión, poeta de la compasión, resulta de que ahora se queda mirando, fabrica un látigo y se pone a hacer todo lo que hemos dicho. Para entender todo esto, para entender el alcance de lo que Jesús estaba haciendo, nos tenemos que aproximar a ese clima de ambigüedad que envuelve el templo y a los altos dignatarios que lo controlan en aquellos momentos. A veces caemos en el error de no entender bien qué estaba pasando en el judaísmo de ese tiempo. Y tenemos la tendencia a idealizar a los judíos de aquella época. Pero fijaros lo que estaba pasando. Una cosa es lo que la Escritura cuenta acerca del templo y otra muy diferente, lo que se vivía en los años 30 en Palestina, en Jerusalén. Fijaros, entendamos qué pasaba. El recelo venía inclusive desde el inicio de las obras de restauración. Claro, ¿quién inició esas obras de restauración? Recordemos, Herodes el Grande. Nadie duda de la belleza y del esplendor del nuevo templo. Pero la misma gente judía se preguntaba, ¿cuál ha sido la intención real de Herodes? Herodes se atrevió a poner en la puerta de acceso a la explanada donde estaba el templo, en esa puerta, se atrevió a poner en el dintel de la parte de arriba un águila real imperial del Imperio Romano. Quiere decir que todo judío que entraba al templo pasaba mirando ese águila real y entraba al templo. ¿Eso qué quiere decir? Que el símbolo para ellos del centro, el corazón de su pueblo, tenías que pasar por una puerta en la que tú tenías que recordar que eras súbdito del Imperio Romano. ¿Para qué ha construido, se preguntaban, para qué ha construido Herodes aquel gigantesco patio de los gentiles que ocupa las 3/4 partes de la explanada? La explanada, ahora quiero que recordéis la imagen del Muro de las Lamentaciones, la típica imagen de Jerusalén con la cúpula de la roca allí en la parte de arriba, con la cúpula dorada, y tú ves ahí el Muro de las Lamentaciones. Cuando hablamos de la explanada, estamos hablando de lo que está por encima del Muro de las Lamentaciones, no abajo. Esa no es la explanada. La explanada es donde está la mezquita de la roca, la que está arriba. Esa explanada ocupa aproximadamente unos 20 campos de fútbol, para que nos situemos del tamaño. Tamaño enorme. De hecho, fue una de las grandes obras de ingeniería de la época. Y entonces, claro, ¿cuál ha sido la intención real de Herodes? ¿Quería levantar una casa al Dios de Israel o quería engrandecer su imagen en el imperio? ¿Cuál era la motivación? ¿Por qué construye ese patio de los gentiles que ocupa las 3/4 partes de la explanada? Otro misterio para ellos, puesto que los gentiles no podían entrar al templo. ¿Para acoger a peregrinos fieles a la alianza o para atraerse a los viajeros paganos para que admiraran su poder? De hecho, llegó a considerarse una de las maravillas del mundo de su época. ¿Qué es el templo en estos momentos?
¿La casa de Dios o el signo de la colaboración con Roma? ¿Un templo de oración o un almacén de diezmos, ofrendas, primicia de los campesinos? ¿Un santuario de perdón, de expiación o el símbolo de las injusticias que se estaban cometiendo? ¿Está al servicio del pacto de la alianza o lo que hace es beneficiar a los intereses de la aristocracia sacerdotal? Todas estas preguntas tenemos que hacernos. Y es que, hermanos, en los tiempos de Jesús, en ese lugar de culto había surgido una enorme organización mantenida por un exagerado cuerpo de funcionarios, escribas, administradores, contables, personal de orden, siervos de las grandes familias sacerdotales. Y resulta de que toda esa gente, vamos a llamarlos funcionarios en general, toda esa gente viven del templo y suponen una carga más para la población campesina. ¿Os acordáis cómo los campesinos tenían que pagar sus impuestos al templo, además de los impuestos al Imperio Romano? Las críticas entonces de la gente se centraban en esas familias poderosas sacerdotales. Familias sacerdotales las cuales todas presumen de su linaje, porque desde Aarón y sus hijos, los sacerdotes eran siempre hijos de determinadas tribus. Mejor dicho, de determinada tribu, los levitas. Entonces, ¿qué ocurre? Todos presumen de sus linajes, pero resulta de que en los tiempos de Jesús, la dinastía de Sadoc ha quedado rota hace tiempo. La dinastía de Sadoc es la que viene directamente de la casa de Aarón. Y ha quedado rota hace tiempo. Y no solo eso. Herodes ha importado de Babilonia y de Egipto familias sacerdotales de la diáspora, familias sacerdotales de dudosa legitimidad. En este momento incluso son las autoridades romanas las que nombran y las que cesan a su libre albedrío quién será el sumo sacerdote de turno. Por eso no es extraño que los designados se preocupen más de perpetuarse en el poder que de servir al pueblo. Esto nos puede sonar a nuestros políticos de hoy en día que se aferran más a gobernar, da igual de la manera que lo hagan, da igual sin respetar si mienten o dejan de mentir, con tal de perpetuarse en el poder y olvidándose de servir al pueblo. Así nos encontramos a esas familias sacerdotales. Distribuyen los cargos más lucrativos entre sus familiares. ¿Nos suena? Ejercen un fuerte control de las deudas y, según el historiador judío Flavio Josefo, llegan incluso a enviar a sus esclavos a arrebatar a los sacerdotes pobres los diezmos que les corresponden. Así estaba el templo cuando Jesús va a visitarlo. Lo que más irrita probablemente es la vida lujosa, derrochadora, a costa de la gente del campo. Y es que al distribuirse la tierra prometida en la conquista de Canaán con Josué, la tribu de Leví, de donde salen los sacerdotes y los que sirven en el templo, no había recibido un territorio como las demás, porque se decía que su heredad sería Dios. Por lo tanto, ellos vivirían de los sacrificios, de los diezmos y los tributos. Pero a pesar de todo, poco después de volver del destierro de Babilonia, ya encontramos cómo algunos sacerdotes ya poseían tierras propias y en tiempo de Jesús no solamente poseían tierras propias, sino que además habían comprado extensas fincas y posesiones. Algo totalmente contrario a lo que enseñaba la Torá. Naturalmente seguían quedándose con la parte correspondiente de los animales sacrificados, presionaban al pueblo para cobrar las primicias y diezmos de los productos del campo y exigían el pago anual de ese medio shekel de tributo, que tenía que dar todo varón
israelitas tanto en Jerusalén como en la diáspora. Entonces, cuando llegaban los peregrinos de la diáspora, no solamente compraban animales para sacrificar, también daban su impuesto al templo, el medio shekel anual. Solo con estos ingresos no hubieran podido vivir en la opulencia, pero entramos en otro aspecto que a lo mejor tampoco nunca hemos escuchado, el desarrollo de la monetización, es decir, de que empezaran a circular monedas. Una cosa es una sociedad donde se paga con intercambios de productos, yo te vendo a ti 1 litro de leche y tú me das a mí 6 huevos, un ejemplo, ¿no? Y otra cosa es cuando con la moneda empezamos a comprar y vender. En esa época la monetización empieza a moverse y tuvo como efecto, lo dijimos en los primeros estudios, eso tuvo como efecto que se fuera dando una acumulación de riqueza en las arcas del templo, a lo que le siguió, aquí está el punto, una hábil política de préstamos que hizo el resto para que la riqueza fuera creciendo cada vez más. El templo entonces se convierte en una fuente de poder y de riqueza de un grupo pequeño de personas aristocráticos que vivía a costa de los sectores más débiles campesinos. Claro, aquí surge la pregunta del millón. ¿Ese es el templo querido por Dios en la alianza? Y ahí podemos entender ahora mejor que lo que hizo Jesús no fue un ataque de rabia, fue un gesto simbólico. Al intervenir en medio de aquella gran explanada durante un tiempo probablemente corto, Jesús estaba buscando atraer la atención sobre algo muy importante. Ha escogido bien la situación. Sí podemos decir que es algo premeditado. Está rodeado de peregrinos, recordemos, de todo el mundo. Hay peregrinos de todos los lugares. La policía del templo está pendiente a cualquier incidente y los soldados romanos están vigilando desde la Torre Antonia. Es decir, es el escenario adecuado para que su mensaje pueda tener un eco importante. Lo que Jesús pretende no es purificar el culto. No se acerca al lugar de los sacrificios para condenar prácticas abusivas. Su gesto es más radical y más profundo. Fijémonos. Jesús bloquea e interrumpe las actividades normales necesarias para el funcionamiento religioso del templo. Estamos hablando del cambio de la moneda o la venta de palomas. Su acción entonces no está enfocado a una reforma de la liturgia del templo, sino hacia la desaparición de la propia institución. Sin dinero no se pueden comprar animales puros. Sin animales no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay expiación del pecado ni seguridad del perdón. Su intervención no parece tampoco un gesto de protesta contra el culto privilegiado del pueblo judío, que excluye a la participación de los paganos. Jesús espera que los gentiles serán acogidos en el reino definitivo de Dios, pero no hace ningún gesto preciso para que los paganos empiecen a tomar ya parte en los sacrificios del templo. Entonces podemos decir que su intervención no está tampoco dirigida a condenar la vida corrupta de la aristocracia sacerdotal, aunque en el trasfondo de su acción esté muy presente esa actuación decisiva. Decimos que el gesto de Jesús, hermano, es más radical y total. Está anunciando el juicio de Dios, no contra aquel edificio, sino contra un sistema económico, político y religioso que no le puede agradar a Dios. El templo se ha convertido precisamente en el símbolo de todo lo que oprime al pueblo. En la casa de Dios se acumula riqueza. En las aldeas de sus hijos crece la pobreza y el endeudamiento. El templo no está, por tanto, al servicio de la alianza.
Nadie defiende desde ahí a los pobres ni protege los bienes y el honor de los más vulnerables. Se está repitiendo nuevamente lo que el profeta Jeremías ya condenaba en su tiempo, cuando él decía y hablaba de que el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Lo dijo Jeremías en su tiempo. Jesús utiliza las mismas palabras. La cueva no es el lugar donde se cometen los crímenes, sino donde se refugian los ladrones y criminales después de haberlos cometido. Así sucede en Jerusalén. No es en el templo donde se cometen los crímenes, sino fuera. El templo es el lugar donde los ladrones se refugian y acumulan su botín. Tarde o temprano era inevitable ese choque frontal del reino de Dios con aquel sistema. Así que el gesto de Jesús es una destrucción simbólica, profética, no real, pero efectiva, anunciando el final de ese orden de cosas. El Dios de los pobres y excluidos no reina ni reinará desde ese templo, jamás legitimará su sistema. Con la venida del reino de Dios, hermanos y hermanas, el templo pierde su razón de ser. Pero claro, podemos decir también que la actuación de Jesús, con esto termino, ha ido demasiado lejos. El personal de seguridad del templo y los soldados de la fortaleza Antonia saben lo que tienen que hacer. Hay que esperar a que la ciudad se encuentre más tranquila, los ánimos de los peregrinos más calmados. El caso no preocupa solo a los sacerdotes del templo, inquieta también a las autoridades romanas. El templo es siempre lugar de conflicto, por eso lo vigilan de cerca. Cualquier incidente en el recinto sagrado despierta su desconfianza. Quienes ponen en peligro el poder del sumo sacerdote, que es el fiel servidor a Roma, pone en peligro la paz. Una cosa es cierta: si no abandona su actitud y renuncia a actuaciones tan subversivas, este hombre será eliminado. No es aconsejable detenerlo en público mientras está rodeado de seguidores y de simpatizantes, pero ya encontrarán el modo de apresarlo de una manera diferente. Qué enseñanza tan enorme acerca de lo que pudo llegar a ser ese templo. Y cuando yo pienso en eso, digo, ¿cuántos templos como el de Jerusalén, fundamentados en el dinero y la riqueza y las ambiciones político-religiosas de sus dirigentes, tenemos hoy en día en nuestro mundo? En el siglo XXI, ¿cuántos templos hay en el mundo así? Algunos más grandes, otros más pequeños, pero todos enfocados de la misma manera. Tienen sus días contados, como le pasó al templo de Jerusalén, que cayó en los años 70, después de Cristo. Hermanos, que siempre nos pongamos del lado de Dios y no de los intereses económicos, como lo que pasó a aquella gente. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Amén. Decimos ahora: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Ahora, hermanos, vamos a recordar la oración que Jesucristo nos enseñó y nos unimos a millones de cristianos por todo el mundo que la están a lo mejor haciendo en este mismo momento igual que nosotros, o lo han hecho a lo largo del día, o lo van a hacer antes de que termine. Así que oramos todos juntos y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios, el Padre omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Aprovechamos en directo para mandarle un abrazo a nuestro querido reverendo Aloisi, el cubano más importante de España como mínimo. Así que un abrazo en el amor del Señor, pidiendo las bendiciones de Dios para tu vida. Dios te bendiga mucho, a tu familia y a tu ministerio. Y así, hermanos, quedamos despedidos. Mañana tendremos más. Mañana vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de esa última comida, esa última cena que tuvo Jesús antes de ser apresado. Muy interesante porque lo estamos hablando en este apartado que hemos dicho conflictivo y peligroso. Nuestro Jesús, conflictivo y peligroso. Que se lo pregunten a los sacerdotes de Israel y al prefecto Pilato y a los soldados romanos. Bueno, mañana más. Que el Señor os bendiga mucho. Hasta mañana.